Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Mano de Cristo. Así es que doy ese aviso, ¿verdad? No va a haber reunión mañana a las 6 de la tarde. Cambiamos. Para los servidores el domingo, después que vengamos del día sábado del retiro, el domingo tenemos un ejercicio espiritual de 9 a 11:30 de la mañana. Va a haber culto siempre. La disertación del estudio siempre se va a dar conforme a lo que estamos llevando cada domingo, que es el estudio del libro de los Salmos. Entonces, no se va a dejar de hacer, pero hemos convocado a las 130 células que tenemos acá en Chalchuapa a venir, hermanos, a este sitio para quedar reconvenidos en un ejercicio espiritual. Así es que es para todos los servidores, los líderes, el día domingo después del retiro. Bien, vamos a orar. Hoy sí vamos a abrir la Biblia porque ya obtuvimos los pollos. Pero hoy vamos a obtener la bendición a la luz de este libro maravilloso que se llama Palabra del Señor. Oramos, Padre y eterno Dios que estás en el cielo. Te damos las gracias, Dios mío, en esta noche por concedernos una vez más el grande privilegio de abrir tu palabra y estudiarla. Venimos delante de ti, Señor, necesitados. Abrimos nuestros corazones para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Haznos ser receptibles al mensaje. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos arrebatar la bendición que es para nosotros en esta noche. Por eso, ministranos a través de la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Ministra a las personas que estarán viendo este video a través de las redes sociales. Salva a los que son tuyos. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, y que aquellas personas que se alejaron de tus caminos, hazle retornar nuevamente, Señor, a esa posición en la cual ellos se mantenían antes. Extiende tu mano para obrar en las diversas necesidades. Responde a cada petición escrita en estos papeles, Señor. Confiamos en ti, que tú jamás nos defraudas. Por el contrario, siempre estás pendiente de los tuyos para identificarte día tras día. Cuando los justos claman, dice tu palabra, tú respondes. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 9. Abra las Sagradas Escrituras y vayámonos de una sola vez al Evangelio de Juan capítulo 9.
Gloria a Dios. El tema que estamos desarrollando lleva como nombre el propósito. Recuérdense que la semana anterior dábamos inicio a este tema, pero no pudimos culminarlo. Así es que hoy vamos a tratar de culminar lo que nos queda, ¿verdad? Es decir, desde el versículo 3 al 5. Únicamente avanzábamos el verso, los cuales citábamos para ese día, del 2 al 5. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer, a pesar de que ya explicábamos los textos, vamos a leer desde el principio. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie podrá trabajar. Nunca se le olviden estos textos, hermanito, máximo los que hacemos la obra. Voy a volverlo a repetir. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, se repite nuevamente esa frase acá en el verso 5, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento y apágueme su celular por algunos minutos. Vamos a ir al grano de una sola vez, ¿verdad? Para que no estemos dándole vueltas a lo que ya hemos precisamente explicado. El asunto de aquel ciego había despertado un dilema teológico. Y ese dilema teológico consistía que al verle al hombre en esa condición en la cual estaba, hubo una intriga en el corazón de los discípulos. Maestro, por la condición, lo voy a parafrasear, en que este hombre está, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Como diciendo, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? Pero ese dilema teológico nació en una doctrina o enseñanza que pululaba en esa época en el judaísmo. Y era, claro, extraña, ¿verdad? Y rara esa enseñanza que se decía que el niño, desde que estaba en el vientre de la madre, el niño podía pecar. Cuando nosotros sabemos que el explicar esa frase, el niño podía pecar, pues un niño dentro del vientre de su madre no se da a ese tipo de vicios, como el caso de una persona cuando ya ha sido dada a luz. Esa puede ser una respuesta. Pero la otra, que ese niño que está dentro del vientre de la madre estaba contaminado por el pecado. Sí, según la misma escritura. Porque cuando David escribe en uno de sus salmos, él dice esta frase: en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde que nosotros estamos en el vientre de la madre, aunque no hemos salido, es decir, nos ha dado a luz, pero ya estamos contaminados con ese pecado. Pero el dilema teológico decía que el niño podía pecar. Yo creo que a eso se refería. Pecar abiertamente como lo hacemos nosotros, las personas adultas, o lo hacen los niños cuando ya están afuera. Pero ahí prácticamente hay que cuestionar eso, ¿verdad? Pero el dilema se alargaba un poquito, porque había ese tipo de pensamiento también que pululaba, que probablemente quizás podía ser algo hereditario, algo que los padres habían cometido, y a consecuencia de esos pecados
Entonces el niño, este muchacho o este personaje, había nacido en esa postura. Cuando citábamos algunas porciones de la Biblia, presentándolo de manera ejemplífica, en donde sí dábamos respuesta que el pecado puede afectar a una generación cuando ese pecado, por ejemplo, de una generación, la primera pasa a la segunda, y las personas continúan en ese mismo vicio pecaminoso. Puede afectar, ¿por qué? Porque todo pecado trae repercusiones. Todo pecado. No hay pecado, como la gente lo diferencia, pequeño o grande, que no traiga repercusiones. Cuando la Biblia es correcta en decirnos a nosotros que la paga del pecado es muerte. Y la Escritura misma dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces todo vicio pecaminoso trae repercusiones. Y esas repercusiones, lo decíamos la semana pasada, podía recibirlo una generación tras generación, pero si esa generación continuaba en ese vicio. Pero también examinábamos esto, hermano. A la luz de las Escrituras veíamos de manera clara que ya no se podía estar heredando los males que cometió una generación. Es decir, si un hijo venía en una segunda generación y el padre había cometido agravios, entonces los pecados del padre no los iba a pagar el hijo. Mencionábamos los textos de la Biblia. Cada hombre que comete agravio delante del Señor es el que recibe su remuneración por su falta. Es decir, que su hijo no va a estar pagando por él, es él quien pagará. Ahora, ese dilema continuaba acá en su cerebro y en su corazón. Y para que eso tuviese una respuesta diferente al pensamiento que ellos tenían, es que Jesús tiene que responderles a ellos. Y esa fue la respuesta que él dio en el versículo 3, a lo que se decía: ¿quién pecó, esta o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Respuesta clara, para que ese dilema ya no estuviese en su cerebro y en su corazón, y que ellos no estuviesen pensando como la demás gente, ¿verdad? Que al estar una persona en una condición deplorable como la de este hombre ciego, estaban achacándole a alguien ese tipo de repercusión. Sus padres o este. Sus padres o este. Hay que entender también que explicábamos la semana pasada que hay repercusiones cuando una persona peca. Y eso lo dábamos a conocer de último, porque repercusiones van a haber. Cuando una persona peca, Dios mismo tiende a arreglárselas con esa persona. Y eso nadie se libra, hermano. Porque el pecado, repito, trae repercusiones. Mencionábamos cuando Pablo escribía a los Corintios acerca del no saber discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, cuando participamos de la ordenanza, de la segunda ordenanza que el Señor dejó como legado a la iglesia. Imagínense una persona tomando el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el vino simboliza la sangre de Cristo, y lo hace sin discernir. Es decir, habiendo cometido una falta, se atreve a participar, a tomar de los dos elementos. Entonces veíamos ahí que esa persona, si lo hace de esa manera y no discierne y no busca el perdón con Dios antes, entonces la Biblia dice que juicio come. Juicio come. Dios arreglándoselas, Dios remunerando por la situación de esa persona. Pero aquí denote en la explicación, en la respuesta que Cristo va a dar. Y ahí está, no es este que pecó, ni sus padres. Y esto, desde acá vamos a desprender la segunda parte de esta temática. Y esa segunda sección, la cual vamos a desarrollar, es grandiosa, hermano, porque Jesús ahora les va a clarificar a estos personajes y les dice acá en el versículo número 2:
para que haya nacido ciego. Voy a repetir las frases. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice un expositor de la siguiente manera: Dios escogió en su soberanía usar la aflicción de este hombre para su gloria. Voy a volvérselo a repetir. Dios escogió a este hombre en su soberanía. Sabemos que Dios es el que rige todo. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es Curios. Todo lo que sucede en este planeta, bueno o malo, hay una permisibilidad de Dios. Lo bueno proviene de la fuente de lo bueno que es Dios. Lo malo no proviene de Dios. Que quede bien claro eso, porque hay personas que no saben entender eso. Piensan que de Dios mana todo lo malo, y máximo aquellos que son escépticos y los que hacen a Dios a un lado. ¿Sabe qué dicen ellos? Porque cuando uno estudia acerca de lo que es teología, hay quienes se lanzan en contra de la teología. Y hay personas tan atrevidas que dicen: Dios no existe. Eso es mentira, eso de la teología. La historia acerca de Dios, eso es mentira. Si Dios existiera, entonces dicen este tipo de personas: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Usted puede encontrar estas frases en uno de los libros del pastor John MacArthur, donde habla acerca de los puntos doctrinales. Es uno de los tantos libros que él tiene. Estos tipos lanzan sus ataques. ¿Dónde está Dios cuando los niños son bombardeados? ¿Dónde está Dios cuando hay pestes? Expresiones de atrevimiento. ¿Dónde está Dios cuando las mujeres son golpeadas? ¿Dónde está Dios cuando se deja ver las injusticias en cada país? Y arremeten contra Dios de manera continua. Entonces dicen: como no hay respuesta, entonces no hay Dios. Y vienen estos tipos y dicen estas frases. Los cristianos evangélicos, los que se dicen ser seguidores de él, inventan un Dios para cada medio en que él tiene que socorrer. Dicen ellos, mire, estos tipos son tan astutos, han inventado un Dios que dicen que es el sanador. Han inventado un Dios que dicen que es el proveedor. Han inventado un Dios que dice que es su guardador. Un Dios para cada cosa. Pero tal Dios, dicen ellos, no existe. No existe. Y por eso yo tengo que explicarles esto a ustedes. Dios está allí. Él es la fuente de todo lo bueno, de todo don perfecto que emana de arriba, del Padre de las luces. Pero Él no es la fuente de lo malo. Él no es la fuente de lo malo. Lo malo que existe en esta tierra vino como producto del pecado del hombre. Y si hay maldad, y esa maldad se ha diseminado en todo el mundo, Dios no es culpable de eso. Esa es la remuneración que el hombre recibe por su pecado. Dios está allí. Y aquí le explico de esta manera detallada. Dios permite todo eso, pero no es la fuente. Y lo permite con finalidades. Que el hombre, al recibir esos males, no la agarre contra él acusándole de despropósito alguno, sino que reconozca que esa maldad que se expande en el mundo viene como producto del pecado del hombre, por haberse apartado de Dios. ¿Por qué hay guerras? ¿Es Dios el que origina las guerras? ¿Es Dios la fuente de la guerra? No, las guerras vienen por el pecado del hombre.
¿En dónde se originan los adulterios? ¿Es Dios la fuente de los adulterios? Que el Señor reprenda al diablo. Dios es la fuente de toda fidelidad. Alábele que Él vive en esta noche. ¿Es Dios la fuente de los crímenes? No, señores, eso viene como producto del pecado. Y al originarse, el hombre tiene que entender y ver esto, que la maldad viene como producto del pecado. No le queda otra cosa que volverse a Dios, reconocer lo que eres santo, reconocer que Él es el Rey, reconocer que sin Él no podemos vivir. Pero los escépticos hacen lo contrario, los ateos hacen lo contrario, arremeten contra Dios. Y ahí es donde vienen esas frases que yo le acabo de mencionar. ¿Dónde está Dios cuando sufre la gente? Dios está ahí. Él está sentado en su trono. Ahí está sentado. Y Él permite eso. Por eso es que aquí lo que vamos a desarrollar en estas expresiones del verso 3 y verso 4 y 5, en esa soberanía de Dios, en ese permitir, Dios escoge en su soberanía a este hombre. O sea que Dios permitió que este hombre naciera así, para que me entienda de una sola vez. Porque no pecaron sus padres ni él, sino que esto viene como producto para que las obras de Dios se manifiesten. Aleluya. Por eso es que cállese la boca cuando Dios esté permitiendo algo en usted. No se atreva a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cállese la boca. Cállese la boca. A Dios no tenemos que cuestionarlo, a Dios tenemos que creerle. Que por algo Él ha permitido la situación. Callémonos la boca. Que por algo Dios ha permitido esa situación. Hay personas que comienzan a decir: si yo cuando más fiel estaba, si yo nunca, mis papás fueron evangélicos, mi papá fue pastor, mi mamá fue diaconisa, todos de la línea donde yo vengo han sido hombres de Dios. ¿Y por qué esto a mí? Pues que si a usted le pasa eso, significa que usted ha sido escogido como este hombre, para que la gloria de Dios se manifieste en esta noche en usted. Usted no vino de gusto a este culto. Usted no está de más en este culto. Pobres aquellos que no vinieron. Usted no está de más aquí. Dios lo trajo este día. ¿Sabe para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en su vida hoy. Hay respuesta en la palabra. Hay respuesta en la palabra. Hay personas que les suceden cosas y lo que les sucede es para alejarse. Mire qué contradictorio. Cuando las cosas que Dios permite y obra en ellas es para acercarnos. Es para acercarnos más. O sea, mientras más el poder de Dios se glorifique en nosotros por lo que nos sucede, más tenemos que reconocer que tenemos que volvernos más a Él. Hubo una persona que hace 3 años consultó conmigo en la oficina y platicábamos una y otra vez. Me dijo: pastor, yo me voy a ahorcar. ¿Por qué? Porque me robaron mi mujer, me dijo. Entonces yo ya le había dicho como 6 veces: agárrese de la mano de Dios, agárrese. Y le hice la última pregunta antes de querer hacer lo que hizo, porque él cuestionaba: ¿y por qué Dios permitió eso? Que me la robara el hermano diácono. No un diácono de aquí, gracias a Dios que no era de aquí. Ni doy gracias a Dios tampoco que la haya llevado. Pero ¿por qué? Y todavía le dije yo: mi hermano, si usted perdiera a su mujer, ¿seguiría amando a Dios? ¿Y saben qué me dijo? Sí, me dijo. Y mire, hermano, lo que le sucedió, porque la vida nuestra como cristianos no depende de un hombre. Nuestra estadía, nuestro afirmar, nuestro afincar no depende de un hombre. No depende ni de sus hijos. Aprende ese principio.
Todos los que estamos aquí dependemos de Dios. Y si Dios te permite algo, ámelo. Dios se quiso glorificar en la vida de este hombre, fiel hermano. Y mire con qué resultó. Porque ahí ese mismo día cargaba una mochila y una broma me dijo, sacó el lazo de aquellos amarillos, de esos son más fuertecitos, mire hermano. De los otros lazos se quiebran, esos se pudren, algunos vienen bien feos, lo que hacen de nequén. Hay unos, claro, los lacitos que hacen todos son de nequén, ¿verdad? Pero esos amarillitos, hermano, esos apretan rico. Máximo cuando los ponen a uno aquí, mire. Y ya no digamos aquí. Eso en 2 minutos le están sacando la lengua como de corbata. Y me enseñó el rollito, aquí está, hermano. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Pues porque esto, pues cuando yo estoy sirviendo, estoy dándole con toda la obra. Y hasta que le dije, Dios ha permitido esto. Y ahí viene el cuestionamiento, ¿pero por qué pues? Porque Dios se quiere glorificar en usted. Siga adelante. Siga adelante. Permanezca fiel. Si ella fue infiel, permanezca fiel usted. Porque fiel es el que lo ha llamado. Por eso es que nunca reniegue. Porque hay personas que acá, que lo que dicen una y otra vez, lo mismo monótono. Entienda de una sola vez que algo Dios lo permitió. Porque usted viene llorando y dice, me dejó la señora. Demuéstrele a esa vieja que usted puede vivir sin ella. ¿Ah? Pero ya no ande llorando, me dejó la señora, ni dientes tenía. Entonces, siga adorando a Dios, siga bendiciéndolo. Es que yo sin mis hijos no puedo vivir. ¿Cómo no? Si puede vivir sin Cristo, no podemos vivir nosotros. O sea, si algo, esa es una. 2, si algo está sucediendo en usted, es que hermano, no consigo esto que me está pasando, no lo consigo. Usted ha sido escogido por Dios para que su gloria se manifieste en usted. ¿Me entiende lo que le estoy explicando? Porque alguien diría, ese hermano está así, a esa hermanita le pasó esto porque se lo merecía. No, Dios lo permitió para que la gloria de Dios se manifieste en usted, para que cuente maravillas, para que glorifique el nombre de Dios y diga, yo estuve así, pero el Señor me sacó adelante. Yo estaba enfermo y Él me sanó. Yo estuve quebrado y Él me restauró. Diga gloria a Dios, hombre. Para que levante la fe de otros. Pero ¿qué si usted sufre de algo y se queda con la boca cerrada? O le pasa algo y Dios lo guardó y no hace nada ni acciona. Solo anda contando que Dios lo libró de la muerte. ¿Y cuándo va a ser líder, pues? ¿Ah? ¿Cuándo te vas a poner a predicar en un parque? Aquí traje una mujer yo sé que está viendo el video. La invité hace muchos años. Y vino a una conferencia de un ministro que trajimos de manera internacional acá. Me impactó, es una mujer que se mete de lleno. Yo dije, así como esta mujer, porque comenzó a danzar aquí, mientras las alabanzas estaban. Yo dije, en mi interior dije, ojalá que así como es de buena para mover el cuerpo, sea buena para hacer la obra. Y ojalá que así como usted es de chambroso, sea bueno para hablar también y hablar de la Biblia. Entonces, pero esta hermanita yo la juzgué de esa manera. Y de repente me invita a su congregación. No, hombre, voy viendo que esa mujer joven está. Quizás tiene más edad que algunos de ustedes. Esa es una. 2, voy viendo que esa mujer tiene un itinerario de movimientos para hacer la obra de Dios. Itinerante. En su itinerario, en su agenda, marca. Está en el Parque Anita, está en el Parque Menéndez, está en el Parque Libertad. Allí anda dando testimonio de lo que Cristo hizo en ella. ¿Por qué? Porque al principio fue un Miss Santa Ana. Y luego de Miss Santa Ana pasó a ser una mujer reconocida, a competir a San Salvador como belleza. Y de repente pasó a las barras, cuando ya no tuvo reconocimiento, auge. Y de las barras, una persona que trabaja en una barra, una mujer que trabaja en barras, no cree que va a estar en ropas como las suyas, sino desnuda.
Entonces ganaba dinero, dinero y dinero. Y dinero. Dios no es producto del mal, Señor. Ella por su pecado, por su vanidad, por querer obtener la lana fácilmente y no trabajar con el sudor de su frente, ganarás el pan de cada día, dice la Biblia. Y comenzó ella a vivir una vida como prostituta, a tal grado que estando en esa condición, ella comenzó a ver que los hombres la buscaban para codiciarla, para acostarse con ella, hasta que llegó a enfermarse y ya no era amada, codiciada como antes, sino que ahora era desechada. Pero estando desechada, hay uno que se le acercó, porque él nunca desecha. La sanó y la levantó, la restauró y la llamó a ser una mujer de Dios, porque estuvo al borde de la muerte. Y hoy anda predicando en los parques. Si usted ve predicando a esa mujer, yo ya la he visto. Dios mío, es más que un hombre esa mujer. Tiene la unción del poder del Espíritu Santo. Y que usted que me haga con el cuentecito, hermano, fíjese que ayer tuve fiebre y Dios me sanó. Peor, sigue con calentura, porque no hace nada. Si Dios permite una cosa en tu vida y te escoge para glorificarse en ti, no es para que te quedes ciego siempre, es para que abras los ojos y des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Estamos aquí. Por aquellos que vienen, Dios me sanó de la muela. ¿Y qué estás haciendo pues? Aquí les gusta venir a hablar que Dios lo sanó de cáncer, que Dios lo levantó de artritis. Más que hablar con esa boca que tiene, enseñe, predique, dé testimonio, gane almas para Cristo, haga algo por la obra, hombre. Pero no, más se aleja, más se aleja. Pues ahora creo que me quedan 10 minutos, no, 1 hora me queda todavía. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios escoge en su soberanía la aflicción de este hombre y lo hace con el propósito de glorificarse. Por eso dice el verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Mire qué bonito esto. Él escogió a este hombre para que su poder se glorificara. No pecó sus padres ni pecó él. Esto fue algo que yo permití. Y se lo voy a explicar más claramente, muchachos. Si mi poder, si mi gloria se va a glorificar en él, ¿verdad? ¿Para qué vino Cristo hace 2000 años? Es mi pregunta hacia usted. ¿Para qué vino Cristo hace 2000 años? Para hacer las obras del Padre, para lo cual Él había sido enviado. ¿Se recuerdan de la frase de Cristo cuando estaba pequeño, cuando era un niño, y lo hallaron en el templo? ¿Qué le dijo a José y a María? Me es necesario que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Es esto un negocio? Les pregunto a ustedes, ¿es un negocio esto? ¿Por qué se quedan mudos? Ah, como lo malinterpretan, como los impíos, ¿verdad? Ahí aparecen empresas. Los evangélicos son comerciantes, son negociantes. No, negociantes somos, porque estamos atendiendo los negocios de nuestro papá. ¿Sabían ustedes que ese es el mejor negocio que puede haber en todo el mundo? ¿Por qué? Porque aquí no le estamos sirviendo a un hombre chueco. Aquí no estamos siendo mal remunerados, al contrario. El que hace y trabaja bien en este negocio, Dios honra a los que le honran. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, estar ocupado en los negocios de su Padre. Veamos cuál es ese desenvolver de cómo atender los negocios de su Padre. Yo explico. Todo llamado por Dios, todo ministro, tiene 3 funciones, igual que la de Cristo. Cristo vino a enseñar la palabra. Ese es parte del negocio. Cristo vino a sanar los enfermos. Es parte de estar ocupado en los negocios de su Padre. Tercero, Cristo vino a liberar los endemoniados. Esa fue la función de Él.
Y por eso es que andaba allá por las calles de Palestina, en Jerusalén, y decía: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre trabajaba, el Hijo trabaja. Yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él lo explicaba. Entonces, aquí en el versículo 4, en sus primeras expresiones: me es necesario hacer las obras del que me envió. Vean ustedes la interpretación. El enfoque de los discípulos estaba en el pasado. ¿De quién? Del ciego. En analizar, porque a eso se habían dedicado ellos. ¿Cómo el ciego llegó a ser ciego? Ese era el análisis humano de ellos. Pero la preocupación de Cristo era no hacia el pasado, sino hacia el futuro. ¿Por qué hacia el futuro? Futuro, porque ahí es donde se iban a mostrar las obras y el poder de Dios para beneficio de este hombre. Se lo vuelvo a repetir: el enfoque de estos estaba en el pasado. ¿Por qué este hombre estaba ciego? ¿Sus padres o él? ¿Por qué estaba así? Pero el enfoque del Señor estaba en el futuro. Así nació porque Dios lo permitió. Y lo permitió para que cuando el Hijo de Dios viniese a esta tierra, el poder de Dios se glorificara en él para su sanidad. Siempre el Señor así verá las cosas. Tú mira las cosas del pasado. ¿Por qué mis papás fueron tan feos? ¿Por qué nací tan pobre? El pasado. Pues mira el enfoque. Dios dice: yo lo permití, porque si eres miserable y estás renegando y eres pobre, es por tu pecado. Pero yo he venido para enriquecerte. ¿Ah? ¿Qué le parece? Porque él, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre. ¿Cuál es el propósito de hacerse pobre? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tu enfoque es al pasado y estás viendo solo el pasado. Ya no viva del pasado. Es que esto, es que aquello, ya no viva del pasado. Porque hay uno que está en su corazón que ve hacia el futuro. Ya, él se quiere glorificar. Y así veía el Señor. Y por eso es que dice las otras frases del versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Qué significa eso? Entre tanto que el día dura. Bueno, aquí la interpretación correcta es que estas expresiones conlleva el sentido de urgencia y se refiere al tiempo breve que le quedaban apenas unos pocos meses antes de la crucifixión. A eso se refiere en esta frase: entre tanto que el día dura. Ya quedaba poco tiempo, señores, poco tiempo. Y dice las otras frases allí del versículo número 4. Léalas conmigo, por favor. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjense que en esta frase lo que se da a conocer es una referencia a algo que va a acontecer. Y eso va a acontecer en el futuro. Pero para ser más lúcidos en lo que voy a decir, y usted lo va a entender, lo que el Señor está dando a conocer es la separación que Él va a tener de sus discípulos. Y cuando haya esa separación de sus discípulos, entonces la oscuridad los alcanzaría y no podrían ni Él ni ellos seguir trabajando. A eso se refieren las frases. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, cuando ya no se va a poder obrar. Ya no. ¿Hasta cuándo entonces? Bueno, todos sabemos que mientras Cristo fue llevado a la cruz, el trabajo cesó. Y el trabajo de ellos cesó. Léalo. Cuando Cristo los preparó, ¿a qué los comisionó? ¿Ah?
Si usted lee las frases cuando Cristo los prepara, en ese adiestramiento, en ese discipulado, los envía de dos en dos. ¿Cuál es la frase que les dice que se aplica a ellos? Les dice: os doy toda potestad de hollar escorpiones y serpientes. Y ellos comenzaron a ir. Y venían bien contentos que los endemoniados, los demonios, se les sometían. No sé si me explico. Entonces trabajaban ellos, claro que sí. Trabajaba él mientras estuvo en su ministerio y no fue llevado a la cruz. Trabajó. Y aún en la cruz siguió trabajando. Pero vendría la noche cuando nadie puede trabajar, y es cuando él muere. Ellos están escondidos. Uno salió hasta desnudo huyendo. Lea la Biblia, ahí está. Pero después esto cesaría. Entraría las tinieblas, la oscuridad, la noche. Entonces, ¿cuándo volvería a reiniciar ese trabajo espiritual? Cuando ellos están en el día número 40, los ángeles tienen que darles una admonición. ¿Qué hacéis viendo al cielo? Si ese mismo Jesús que está yendo para arriba, de la misma manera volverá. Como diciendo: señores, no estén viendo solo para arriba, acaten lo que Cristo les dijo, que fueran a Jerusalén y que ya esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y cuando la recibiesen, entonces serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y allá se van ellos al aposento alto, a la casa de la madre de Juan Marcos. Le piden permiso y se reúnen los 120. Y es cuando se da la llenura, viene el Espíritu Santo, la promesa. Y de manera visible se posa en sus cabezas como llama de fuego y comienzan a hablar idiomas. Eso los capacitaría a ellos. ¿Para qué? Para seguir trabajando. Como dice la alabanza: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era Pedro. Yo la estoy cantando al revés. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Entonces, ¿qué era? Porque sacaban a los enfermos. Allá viene Peter. Y sacaban a los enfermos. Allá viene Pedro, muchachos, allá viene. Y era verdad. Porque cuando la sombra de Pedro por fe pegaba, eran sanados. La fe de la gente. Porque no eran cualquier persona, no era cualquier hombre. Eran personas llenas del poder de Dios. Lo sanaba. Pero no era Pedro, no era la sombra, sino el espíritu, dice la alabanza, del Nazareno. No, hombre. Resucitó muertos, ellos resucitaban muertos. Sanaban enfermos, los sanaban. Hay una frase que aparece en la Biblia: el Señor hizo cosas grandes, tuvo multitudes que le siguieron, pero nunca se dieron los resultados que tuvo la iglesia primitiva. Lea la Biblia, se da cuenta. A mí no me dice los evangelios que el Señor haya tenido en 2 mensajes, en 2 sermones, 8,000 personas convertidas. Pedro, en 2 sermones que dio, se convirtieron 8,000 personas. Porque cosas más grandes que las que él hizo, hay promesa, haríamos nosotros. Entonces vendría nuevamente el momento cuando el Espíritu Santo vino. Ellos volverían a trabajar en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que eran personas que no podían cesar. Usted es el que se marca cuando usted no tiene el Espíritu, cuando usted no ama a Dios. Usted se pone la pared ahí y dice: lunes sí, martes no, viernes sí, domingo no. El itinerario chueco que tenemos de que decimos amar a Dios. Y hasta repetimos aquel texto que dice: es mejor estar en sus atrios que 1000 fuera. No, si amáramos a Dios, se nos notara
pero nos ponemos así. Y es capaz que si nos dieran una amenaza, usted se va al mundo. Usted ya no viene a esta iglesia. Ya no viene. Y está 100% demostrado con algunos. Una media amenaza. No, una persona llena del poder de Dios sabe que su trabajo no tiene que cesar. Y usted es que ustedes solo a sentarse vienen, hermano. Es que, hermano, ya no puedo continuar. Fíjese que siento que estoy tan así, lleno de tanta ocupación. Una persona que ama a Dios y es lleno del Espíritu Santo no pone cesas, no cesa de ser lo que está haciendo. Vea lo que sucedió con los discípulos. Está la base bíblica. El Sanedrín los amenazó. ¿Cuál fue la amenaza? Dejen de enseñar, de seguir enseñando en el nombre de Jesús. Porque ya había habido una bulla de un hombre que era paralítico y fue sanado. Y señalaba a los discípulos. Hizo la bulla. Él les hizo la propaganda. Entonces vieron que aquello se había expandido y los amenazaron. Ya no prediquen más en ese nombre. Les prohibimos. Vean ustedes, cuando la noche termina y hay que reiniciar a trabajar, porque es el momento, no cesa. Una cosa hemos decidido. Hemos determinado obedecer a Dios antes que a los hombres. No, hombre, una media amenaza, una media ocupación suya. Usted ya no viene. Y las tormentas que están cayendo nos demuestran el cristianismo flojo que llevamos. Y las cositas que nos pasan demuestra que no estamos enraizados. No estamos enraizados. Yo visitaba una viejita aquí hace 24 años cuando yo vine a Chalchuapa, paralítica. Lloraba. ¿Por qué? Porque era una de las miembros antiguas de la iglesia a la cual pertenecíamos antes. Lloraba porque no había nadie quien le trajese. Usted llora porque hay culto, aún lloviendo. Ella lloraba porque los dos pies por la diabetes tuvieron que cortárselos. Y como yo podía visitar a medio mundo, éramos 33 personas. Todos los días que yo iba a pasar la ronda como un médico, a chequear a todos los hermanos, 33 hermanos, era fácil. La primera que visitaba era ella. ¿Cuál era mi visita? Abríamos la Biblia, le leí un salmo y luego oraba por ella. Y le decía, hermanita, ahora el pastor la ha visitado para confortarla. Y ella se sentía alentada. Lloraba. Pero muchos de nosotros nos hemos puesto el paro. Tengo problemas, no puedo venir. Es eso. No. El que está laborando no cesa de trabajar, ni por una amenaza. Es capaz que usted, estoy muy seguro que si yo terminara aquí a las 7:15, usted celebra. Que predicara media hora, usted celebra. Porque algunos de ustedes no quisieran estar aquí. Algunos quisieran que solo determinaran las alabanzas y el pueblo del Señor dice amén. Pues se equivocó conmigo. Aquí vamos a seguir trabajando en este lugar. Entonces, ¿por qué se va cuando terminan las alabanzas? Porque a usted no le importa la palabra. No me ponga su problema. Usted quiere que Dios resuelva su problema, ocúpese de Dios primero. Eso no puede ser así. Recuerdo, aquí hay unos líderes, y lo voy a decir de manera abierta. Vienen los días lunes, solo se reúnen ahí y luego salen a agarrar el bus. Están ocupados en la obra, pero no aman al dueño, porque les importa poco la doctrina y se van. Yo los he encontrado porque en veces vengo noche, el día lunes, acampantes. Si así son de flojos espirituales, ¿qué no serán sus líderes? Igual que ellos, de tal palo, tal astilla. Señores, Cristo muere, viene el Espíritu Santo, llena los 120 y comienzan a trabajar. Le aconsejo que compre un libro llamado, escrito por Foth, Los Mártires. Se van a dar cuenta que nunca cesaron de trabajar. A uno lo mataron de batazos, a otro lo
tiraron a un perol de agua hirviendo, de aceite hirviendo, y no se quemó. Lo desterraron a la isla de Patmos. Si el único que se libró de la muerte como mártir fue Juan el teólogo. De ahí todos los demás, hay historia que ha quedado aquí plasmada en la Biblia, que nunca cesaron. Les daban de palos, los amenazaban, y ahí estaban predicando. Solo lea a Pablo, si usted le hubieran dado solo por hacer el bien, le dieron de barazo y lo enchutaron en una cárcel, en el cepo. Ahí estaba, cantando himnos. Usted está quejándose porque no tiene agua en la casa, porque no tiene dinero. Ellos estaban cantando, adorando a Dios, pero nunca dejaron de trabajar. A Pablo tuvieron que bajarlo de una cesta porque los tipos se habían comprometido a no comer comida sólida, ayunando para matarlo, como juramento. Y en otra ocasión le dieron, lo mataron, y Dios lo resucitó. Lea la Biblia, ahí está, en Hechos. Lo dejaron todo muerto y Dios lo levantó. Esa era la labor, el trabajo. Lo nuestro no. Venimos a la iglesia y sentimos carga. Nos vamos a las 8:30, sentimos carga y vamos murmurando en el bus, solo porque nos mojamos un poquito. Señores, es necesario reconocer esto y volvernos a Dios, porque al igual como estos hombres y como el mismo Cristo, el auge volvería, el trabajo, la labor volvería, porque el trabajo de la obra no tiene que cesar jamás. Y ellos comenzaron a accionar, a ganar almas para Cristo. Fueron perseguidos. Y por eso dice la siguiente frase del verso 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué significan esas frases? Que Cristo, cuando vino a este mundo rodeado de tinieblas, Él era la luz en el mundo. Por supuesto, el Señor no dejó de ser luz cuando entró a las tinieblas. Al contrario, Él fue luz, brilló en medio de las tinieblas. Y después de su muerte, Él siguió siendo luz. Pues Él realizó su ministerio, aún que Él ascendió arriba a los cielos. Siguió siendo luz a través de sus discípulos, cuando ellos trabajaban por la obra también. Todo lo que estamos estudiando en esta noche, a la luz de estos versículos, yo sé que algunos nos están dando, la palabra nos está dando un revés, porque somos tan conformistas. Ya atendí la célula, hermano. Sí, pero vas a invitar de casa en casa, trabajas mientras la luz de Cristo está en tu corazón. Porque mientras la luz está, alguien diría, se fue la luz para arriba. Pero ¿dónde habita Cristo? Significa que la luz sigue brillando en medio de las tinieblas. Y si la luz sigue brillando, entonces, señores, hay que trabajar mientras el día dura. Hay que trabajar, hay que brillar más claramente como nunca lo hemos hecho. Todo esto se aplica a nosotros los creyentes, porque esto se tiene que entender como un sentido de urgencia. ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Me inquieta porque allá en África está sucediendo un avivamiento tremendo, un despertar. Los africanos, que son muy metidos a practicar la magia negra, convirtiéndose al evangelio, porque allá hay hombres que han decidido ir a meterse a esas selvas, ir a meterse a esos lugares donde hay conflictos bélicos. ¿A un costo de qué? De pagar con su propia vida. Los misioneros, los primeros misioneros que vinieron acá de parte de la iglesia
centroamericana, los primeros misioneros. Cuentan que, pues, aquí no habían pastores ya instalados, ¿verdad? Ellos venían uno y otro. Aquí morían. Y los primeros predicadores que hubieron, según historia, eran apedreados, hermano, en ese volcán. El volcán que llaman el volcán de Santa Ana, ¿verdad? Unos eran menospreciados. Pero con todo y ello, el trabajo se seguía haciendo. Tenemos la luz. Y si la luz está en nuestro corazón, hagámosla brillar. Levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes están haciendo la obra del Señor? Los que no la levantan, ¿qué va a hacer después de este mensaje usted? Seguir comiendo. Esa no tendría que ser nuestra reacción, sino trabajar. ¿Por qué? Según el tema, porque hay un propósito. Y este hombre estaba así porque Dios tenía un propósito con él. Y usted, para terminar con esto, Dios tiene un propósito con usted. Levánteme una de sus manos para arriba. Cierre sus ojos en esta noche. Hermanito, enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. Levánteme una de sus manitas. Hoy vamos a hacer un compromiso delante del Señor. Quiero que abra sus labios y diga conmigo esa frase: enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús. Todo lo que sucede, Dios le permite. Pero entiéndalo, no es para que usted se aleje, sino para que se acerque más. Levante sus manitas hacia arriba. Que brilla en todo lugar. Inicio. No la puedes esconder. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manitas hacia arriba. Enciende una luz. Dígalo. Y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Dígalo. Enciende una luz, Oiga, en la oscuridad. qué lindo es esto. Vamos a levantar una de nuestras manos. Y vamos a adorar al Rey de Reyes. Enciende una luz, Déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Solo oiga la letra. ¿Está encendida la luz en su corazón? ¿Cómo pues invocará ¿Quién va a ir a aquellos que no tienen a Cristo? a aquel? ¿Quién va a invitar cuando usted no lo hace ya? ¿Los mormones? ¿Los herejes? Lo que usted no hace. El diablo se nos está jalando a las sextas porque nos hemos dormido. Ya no seguimos trabajando como antes. Hemos cesado el trabajo sabiendo de que el día está vigente. Si no vamos nosotros, si no hemos entendido nuestro papel, Si nadie les predica, ¡Qué lindo! ¡Dichosos! hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¡Digámoslo! Enciende una luz
esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Dele palmas al Rey. Entendamos que tenemos que apresurarnos mientras el día está vigente. Pronto viene la noche. Pronto entrará en vigencia la semana 70. Ya no estaremos aquí, pero ahora sí podemos hacerlo. ¡Aleluya! Hagamos la obra. Hagámoslo con amor de corazón, no a medias. ¡Aleluya! Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. ¿Dónde está tu luz? Ya no la tienes. Vuélvete a Dios entonces. Ya no hay amor hacia la obra. Ya no lo haces con ahínco, porque te has agotado, te has apagado. Jesucristo Aleluya, dijo, aleluya, por aleluya. tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Él nos manda bautizándolos en el nombre del Padre, predicar y del su Hijo, palabra, y del Espíritu Santo, hablar de las buenas nuevas de enseñándolos que salvación. guarden todas las cosas Una que media os he calenturita te ha postrado. Una situación a medias te ha postrado. mandado. Una luz, Conozco personas que en los hospitales, con enfermedades, con cánceres, se levantan de las camillas y van a evangelizar a otros que están en una situación similar a la de ellos. Una situación nos hace cesar. Una situación nos hace renunciar. Una situación nos hace huir. Cuando Dios te llama, no seas como Jonás. No seas como Jonás. Vuélvete a Dios. Entiende lo que Dios está permitiendo en tu vida. Vuélvete a Dios. Y no rehuses el hacer a lo que Dios te ha llamado el hacer. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Levanten una de sus manos. Una de sus manos. Yo voy a hacer una oración. Esta oración repítanla. Los que son amigos y los que necesitan reconciliarse. Ahora, no vaya a cerrar su boca. Hágalo ya. Repita conmigo. Padre Celestial, hace años yo te tenía tu hijo en mi corazón, pero me descuidé. Repítalo, me descuidé. Renuncié a tu obra y culpé a otros. Me amargué tanto que llegué a tener en mi corazón raíces de amargura. Pero ahora, Señor, dígalo, yo me arrepiento de mis pecados. Me vuelvo a ti. Me humillo delante de tu presencia. Y perdóname, Señor, perdóname. Yo quiero comenzar de nuevo. Señor, límpiame con la sangre de tu Hijo. Límpiame. Límpiame de mis transgresiones, de mis pecados, de mis faltas. Y hazme ser nueva criatura. Gracias, Señor, porque tengo la plena confianza que tú me estás perdonando. Tú estás perdonando mis pecados. Gracias, dígale fuerte, gracias, Señor, por el perdón, por la vida eterna que me regalas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mantenga sus ojitos cerrados. Levántenme la mano las personas quienes repitieron esta oración conmigo. Levántenme la mano rápido. Si hay alguna persona que hizo esta oración, levánteme su mano rápido, así, en alto, en alto. Si hay alguna persona que repitió la oración conmigo, las personas que están levantando su mano, pónganse de pie rápido. Tengo un minuto nada más. Si alguien hizo esta oración, no importando su edad,
no importando su estrato social, entonces le voy a pedir que se ponga de pie. Si alguien repitió esta oración conmigo, levántese, póngase de pie. Ahí donde está, usted reconcilió, póngase de pie. Quiero hacer una oración especial por usted. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona que abrió sus labios? ¿O va a continuar viviendo una vida de incertidumbre, llena de tinieblas? Entonces oro por ustedes. Señor, te doy las gracias por todas tus bondades, por tu misericordia. Pido que ahora la palabra que ha sido enseñada la apliques en el corazón, Señor, para que cada persona se enraíce en ti, se afinque en ti. Llévanos con bien a nuestras casitas, guarda nuestras vidas y despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.